Bueno, hermanos, bueno, ya tienen ahí algo más que reportar un poco. Digo, ya nada más completan todo el capítulo, ya tenemos un capítulo más, hermanos. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente aquí. Pero vamos, antes de iniciar, vamos a tener una oración, hermanos. Que Dios nos guíe el día de hoy, que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Una de las razones por las cuales venimos el día de hoy, hermanos, es también para que Dios nos pueda hablar. Sí, amén. Sí, venimos a algo bien importante que es la oración, pero dentro de todo el servicio que tenemos es escuchar la voz de Dios, y vamos a orar para que Dios nos pueda, Él nos quiere hablar, que nosotros podamos tener nuestro oído atento. Entonces lo voy a pedir a mi pastor si puede tener esta oración, por favor. Ahora, Señor Dios Padre Celestial, en este momento volvemos a tomar la posición de necesidad de tu intervención, Señor. Pues Señor, quien está al frente se ha preparado, pero Señor, si tú no hablas, de nada sirve la preparación que haya tenido quien está al frente. Si nosotros no escuchamos, de nada sirve. Si nosotros no obedecemos, de nada sirve. Señor, tú estás preparado en todo momento para hablar a nuestro corazón, pero nosotros tomamos decisiones, nosotros ejercemos nuestra voluntad, y nuestra voluntad nos lleva a ser obedientes o ser desobedientes. Nosotros queremos hacer las cosas para agradarte a ti, hacer las cosas para que te den gusto a ti, que tú sientas gozo en tu corazón por lo que nosotros hacemos. Nosotros nos hemos dado gusto, nos hemos dado placer a nosotros mismos, pero tenemos que darte gozo a ti, Señor. Permite que con lo que escuchemos tomemos decisiones importantes el día de hoy y las ejecutemos, porque una decisión sin ejecución es algo vano. Te pedimos, Señor, que hagas que nosotros dejemos nuestra vanidad, nuestro egoísmo, y nos concentremos en ti. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, abrimos Biblias en el libro de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Les doy gracias a Dios porque veo el día de hoy una iglesia un poco más llena, digámoslo así. A veces es jueves en los que habemos un poquito menos, pero ahorita gracias a Dios porque habemos más hermanos aquí. Lucas 11, capítulo 11, hermanos, vamos a leer, bueno, lo voy a leer yo, ustedes síganme ahí con su vista. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos a nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bueno, nos vemos aquí un Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos acerca de la oración. Básicamente de lo que acabamos de leer ahorita es esto: se acercan con Él y les enséñanos a orar. Y él les explica un poco, les enseña un poco el modelo de oración. Y tal vez muchos de nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado. Y tal vez, hermanos, algunos de nosotros inclusive replicamos algunas de estas palabras cada vez que vamos a oración. Pero el día de hoy, hermanos, yo quisiera hablar un poco acerca de la oración, hermanos. La oración, algo tan importante que debe ser para nosotros como hijos de Dios. La oración que a veces, en ocasiones, podríamos decir que a veces queda al final de nuestros días, del día, que a veces podríamos decir que la oración solamente se puede quedar en un desayuno, en una comida y una cena. Y va más allá, hermanos, lo que viene siendo la oración, lo que bíblicamente podemos aprender y ver en la oración. Ahora, hermanos, si yo les pudiese preguntar ahorita a ustedes, no me respondan ahí en su mente, ¿qué es la oración? Si yo te preguntara a ti, o alguien viniera y te preguntara: oye, ¿qué es la oración?, ¿qué respuesta pudiéramos dar?
Se nos vienen a lo mejor algunas respuestas a la mente, algunas con mucha ciencia, algunas más sencillas. Algo de lo que decimos por lo general cuando estamos en la ganancia de almas y le decimos a la persona, ¿te gustaría aceptar a Jesucristo? Y nos dice que sí, bueno, vamos a hacer una oración. Y le decimos, orar es hablar con Dios, ¿sí? Algo básico, algo práctico, ¿sí? Hablar con Dios no es algo prefabricado, como a veces vemos en otras religiones que ya está algo muy prefabricado. Hablar con Dios, orar es hablar con Dios y expresarle todo lo que nosotros sentimos. Ahora bien, hermanos, también podríamos decir que es un medio de comunicación que tenemos como cristianos para poder llegar al Padre. Y es un privilegio el poder tener así que el camino abierto, desde que rompió ese velo, que podamos ir nosotros y podamos ir directamente al Padre. Ahora, hermanos, cuando hacía yo este mensaje, venían preguntas a mi vida y decía, bueno, la oración es hablar con Dios, es un medio de poder yo comunicarme con mi Padre Celestial. Y yo me decía, ¿y por qué es tan importante orar? ¿Por qué es tan importante orar? ¿Para qué me puede servir el orar? ¿Qué beneficio tengo yo? ¿Qué beneficio tiene Dios el hecho de que yo pueda orar? ¿Sí? Y es importante, hermanos, porque podemos ir a la presencia de Dios. ¿Sí? A veces pudiésemos pensar que tal vez no es importante orar, pero orar es muy, muy importante en la vida del cristiano. Y si es tan importante, hermanos, la pregunta es, ¿cuántas veces oramos a la semana? ¿Cuántas veces yo me doy el tiempo para poder tener un espacio y poder decir, Dios, poder hablar con Dios, poder expresar mi sentir, poder agradecer, tantas cosas? Si es tan importante como tal vez respondimos ahí en nuestra cabeza, ¿cuántas veces lo hago en el día? ¿Cuántas veces lo llevo a la semana? ¿Cuántas veces en el mes lo hago? ¿Sí? Nos dice en 1 Tesalonicenses ahí 5:16, orad sin cesar. Y sin cesar es siempre. Y no lo sabemos el versículo. Y la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Vamos a Él en oración? Joven, señorita, no importa, porque a veces pensamos que, oye, yo soy joven y pues eso es para los más grandes, ¿no? Hay que mi mamá ore por mí o que mi papá ore por mí. Yo, pues, a lo mejor como que no se me da, a veces podemos pensar eso. Pero dicen ahí, orar sin cesar. Estar siempre gozosos y todo lo que dice ahí los versículos, pues dice, orar sin cesar. Es tan importante el que podamos ir a Dios en oración, el que podamos tener esa comunicación, hermanos. Hay muchos personajes en la Biblia, e inclusive en la historia del cristianismo, de gente que era de oración. E inclusive a lo mejor, hermano, a lo mejor tú pudieses recordar a alguien que era una persona de oración. Yo recuerdo, bueno, tengo el ejemplo de mi madre, pero tengo otro ejemplo que era el de mi abuela. ¿Sí? Ella decía, voy a orar por ti. Y si oraba, hermanos. Yo pensé que no, que ella no me decía, voy a orar por ti. Y ella sí oraba. Pero en la Biblia hay personajes que nos muestran que tenían el orar, tenían ese hábito de orar. Uno de ellos es Daniel. Y hermanos, algo interesante de la vida de Daniel es que Daniel no solamente oraba cuando había problemas, no solamente oraba cuando había alguna necesidad. Y a veces cuando yo estaba leyendo su palabra y yo miraba esos pasajes, yo mismo decía, ay Arturo, pues tú solamente oras cuando ocupas algo, solamente vas a Dios cuando hay un problema. Y a veces actúo como la gente que no tiene a Cristo en su corazón, que la gente, tú puedes ir ahorita a un hospital y tal vez vas a ver gente ahí tratando de buscar a Dios, porque hay una situación, hay un problema, pero los ves afuera, ya fuera de la situación de la problemática, y no pasa por sus mentes el buscar a Dios. Daniel, hermanos, era un joven
Era un hombre que dice la palabra de Dios, y lo escribe, que inclusive él oraba constantemente. Daniel 6:10 dice ahí, cuando Daniel supo que el edicto ya se había firmado, obviamente está hablando de este edicto que pusieron, que nadie se podía inclinar a un Dios que no fueran los dioses de ellos. Dice, cuando Daniel supo de que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no solamente al ver la situación por la cual estaban prohibiendo, y él no dijo, bueno, yo voy a orar nada más ya voy a abrir las puertas y todo, y voy a orar para darle la contra aquí a todos. No, él tenía ese hábito de orar. Lo describe la Biblia como lo hacía antes, ¿sí? Y tal vez, hermanos, por eso podemos ver a un Daniel con muchas victorias en su vida. A pesar de que tenía muchas situaciones en su vida, él doblaba rodilla. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros tenemos alguna situación? Cuando yo tengo alguna situación, lo primero que a veces yo quiero hacer a lo mejor es poder solucionar ese problema a mi estilo, a mi forma. Y lo que dejo a un lado es primero ir a buscar la presencia de Dios y arrodillarme y pedir sabiduría a Dios. Tal vez porque así es nuestra naturaleza, tal vez porque pensamos que si yo ahorita pido a Dios es como que el camino mucho más largo que pueda haber, y yo ahorita ya me urge, ya me ocupo que ya tenga yo que ser salir este problema adelante. Pero bueno, vemos a un Daniel que, a pesar de que estaba en situaciones complicadas, de que era un esclavo y todo, él no dejaba de orar como él lo hacía. Después de esto, pues vemos más en la vida de Daniel, vemos más cómo hay situaciones o problemas en el foso, en el horno y todo esto, y Daniel como siempre buscaba, y Dios le daba, lo ponía en buena estima ante los magos, ante los gobernadores, ante todo lo que pudiese haber, inclusive ante el rey. Él era un hombre de oración, era un joven de oración. Y hermanos, esto nos invita a que nosotros también podemos hacer esto. Podemos ser personas de oración. A veces, como les digo, dejamos todo al final del día, o en un ratito que yo pueda, o alguna oración express y ya rápido. Ahora, hermanos, me preguntaba yo cuántas veces oramos, cuántas veces oras Arturo la semana, y veía personajes de Daniel que eran hombres que lo hacían hacer comúnmente. Y yo decía, bueno, y luego yo cuando oro, ¿qué es lo que expreso? Y así cruzaba los brazos, yo me ponía, ¿qué es lo que expreso? Hermanos, cuando oramos, ¿qué es lo que expresamos? ¿Hay gratitud? ¿Hay quejas? ¿Hay peticiones? ¿Qué es lo que hacemos? Porque yo he caído en el error de que cuando yo oro, Dios te pido por esto, Dios te pido por aquello, Dios te pido por esto, Dios ayúdame con esto, Dios y bendíceme con esto, Dios y te pido por esto, te ruego por aquello, Dios te suplico por esto, Dios, y empiezo a pedir. Y últimamente he estado trabajando mucho en mi vida en primero, Dios, te agradezco por el día de hoy. Dios, te agradezco porque hoy pude salir y regresar con bien. Aunque parezca algo natural de yo agarrar mi coche e ir y regresar al trabajo, es la misericordia de Dios que me lleva todos los días y me hace regresar. Y yo tengo que decir, Dios, gracias porque yo puedo regresar. Dios, te agradezco por mi familia. Señor, te agradezco porque tengo salud. Dios, gracias porque el día de hoy tú me tapaste mis oídos. Gracias, Dios, porque el día de hoy tú evitaste que yo mirara eso que no era correcto. Gracias, Dios, y empiezo. Pero pareciera, hermanos, que a veces la oración que vamos a Dios solamente es un modelo en el cual Dios te pido. Y está bien, hermanos. Inclusive Dios sabe lo que necesitamos antes de que salga de nuestra boca. Pero también Dios nos muestra en su palabra que a veces pedimos a lo mejor tal vez para nuestros deleites, solamente para poder suplir lo que yo deseo. ¿Cuántas veces en la oración yo puedo decir, Señor, que sea tu voluntad? No es sencillo. Ahorita más adelante vamos a ver un Señor Jesucristo que Él, si es posible, que pase de mí, pero que sea tu voluntad.
Entonces, hermanos, puede haber gratitud, puede haber oraciones de gratitud, de peticiones, puede haber oraciones de quejas, en la cual nos podemos quejar amargamente por alguna situación. Dios, es que, ¿por qué no pude pasar este examen? ¿Por qué? ¿Por qué reprobé? Si yo estudié, Señor, si yo estuve ahí, yo estuve haciéndolo, y empieza nuestra oración de queja, queja, queja. Vemos a personajes en la Biblia que había oraciones de queja y algunas quejas amargamente. Si nosotros oramos, hermanos, ¿cómo es nuestro modelo de oración? ¿Cómo nos expresamos con Dios? ¿Lo hacemos en una oración de gratitud? ¿Hay oraciones de quejas? ¿Hay oraciones de peticiones? O tal vez inclusive, pues no hay una oración, porque no oro, porque no acostumbro a hacerlo, porque no me doy el tiempo, porque tal vez estoy muy ocupado en mis actividades, me levanto por la mañana rápidamente, me baño rápidamente, preparo lo que tengo que prepararme, me voy, me subo al carro y me voy. Yo como esposa rápidamente me levanto, preparo el lonche, preparo a los niños, hago esto, me llevo aquello. Yo como joven apenas me levanto y ahí voy y no me bañé, pero ahí voy rápido a lo que tenía que hacer. Y regreso ya muy cansado. Regreso ya por el día a día ya demasiado cansado, que a lo mejor tal vez puedo agarrar 5 minutos y hago una oración express, que inclusive hasta me estoy quedando dormido, me quedo dormido. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, que no me doy el tiempo y quiero empezar a orar a Dios y empiezo Dios, le pido y ya cuando ya estoy soñando ya y regreso otra vez en sí. No sé si le ha pasado, hermanos. Pero es tan importante, hermanos, hermanas, joven, que podamos tener nuestro tiempo de oración, que podamos ir a Dios. Gracias, Señor. Te ruego, Señor. Y inclusive, ¿por qué no, Señor? El día de hoy yo pensé que iba a haber esto y no fue así, Señor. ¿Qué pudo haber pasado? Ese tiempo de estar ahí con Dios. Una vez alguien me platicó una historia. Porque luego también, hermanos, de repente hay oraciones muy estructuradas. Hay una persona que llegó a una iglesia y le tocó el momento de oración y le decía, vamos a orar ahorita y todos nos vamos a juntar para orar algo similar a lo que hacemos. Y esta persona decía al que, pero es que yo no sé orar. ¿Cómo que me van a...? Yo ya me voy, no, ¿cómo? Yo no sé orar. Y me ha tocado casos ver aquí, hermanos, los jueves. Y ¿cómo yo voy a orar? Yo ya me voy. No, espérate, mira, ahorita el pastor, van a decir, ahorita oramos. Se acerca el pastor con esta persona y le dice, oiga, pues bienvenido, vamos a orar. Mire, vamos, no, es que a mí no me gusta orar, yo no sé orar. Mire, orar nada más es, exprésele usted a Dios lo que siente. Dígale cómo se siente. Hable con Dios, así como habla con cualquiera, usted hable con Dios. Y dice que este hombre se fue a una orilla y dijo, no, yo me voy a poner aquí porque me da vergüenza. Yo no sé orar, me da vergüenza, no, yo me voy a poner aquí. El pastor, bueno, mira, usted quédese aquí, yo me voy a quedar aquí a este lado y usted ora. Y dice le cuenta la historia que el pastor ahí se puso y lo dejó y empezó la persona, bueno, Dios, Señor, yo no sé, Dios, ¿cómo orar? Yo nunca lo he hecho, pero bueno, aquí estoy. Tal vez tú me estás escuchando y sabes que situaciones que yo estoy viendo, pero pues bueno, aquí estoy, Dios, pues gracias porque estoy bien. Y a veces, Señor, pues me he portado mal, lo reconozco. Y empezó este hombre a expresar, a abrir su corazón, a hablar con Dios. Y dice que el pastor escuchaba a este hombre y que de repente escuchaba acá a este lado y algunos hermanos ya con muchos años y a lo mejor ya con algo muy prefabricado y ya muy hecho y a lo mejor con algún protocolo y ya de oración muy hecho. Y el pastor decía, verdaderamente este hombre está hablando con Dios, está expresando lo que siente. Y hermanos, ¿cuántas veces a lo mejor nosotros podemos tener ese momento con Dios, pero solamente hacemos algo por hacerlo? No llegar a lo que viene siendo abrir mi corazón, a expresar lo que yo me puedo sentir. Yo recuerdo el pasaje de cómo Ana, dice la Biblia, que derramaba su corazón. Cómo derramaba ahí su corazón, orando. Vemos ahí cómo Señor Jesucristo también, y ahorita vamos a ver más adelante cómo él oraba, hermanos. Ahora bien, hermanos,
¿En qué lugar de nuestras vidas está la oración? ¿En qué lugar de tu vida está la oración? ¿Es una prioridad? ¿Es algo secundario? Si ahorita acabamos de decir que es importante, si acabamos de decir que es hablar con Dios, ¿en qué lugar de tu vida, en qué lugar de mi vida está la oración? Es importante reflexionar en esto, hermanos. La Biblia nos enseña también que la oración es algo poderoso. Después de describirnos toda la armadura de Dios, dice ahí también estar en la oración también. Versículos más abajo. Pero es tan importante, hermanos, y yo me pregunto, ¿en qué lugar de nuestra vida está la oración? Por increíblemente que parezca, hermanos, hay gente que a lo mejor en todo el mes, en todo el año, nunca oramos. Nunca oramos. No vamos a Dios. Oramos a lo mejor tal vez aquí y eso a medias. A lo mejor aquí yo estoy y me digamos orar y estoy con los ojos abiertos, estoy ahí nada más, pero no voy a Dios. ¿Qué decía el salmista ahí en el Salmo 5.1? Escucha, oh Jehová, mis palabras, considérame mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Qué hermoso poder empezar el día, hermanos, orando a Dios. Gracias, Dios. Pero ¿sabe qué es lo que ahorita ha cambiado tanto? Que hoy en día empezamos el día con este aparato. Y esto es muy real. Empezamos el día y me ha tocado a mí que lo primero que yo hago es ver si me llegó un mensaje, o lo primero que hago y después de ahí me lleva a las redes sociales y ya. Y cuando menos acuerdo ya van 15, 20, 30 minutos. Y yo pude haber estado esos 15, 20, 30 minutos para poder haber orado a Dios. El salmista decía, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana. Hay algunos que la mañana le llega al mediodía el sol y está de este lado. A ver. Pero hermanos, es hermoso poder empezar el día y decir, oye Dios, aquí estoy. Gracias por un día más. O nos vamos en el camino y en el camino vamos orando. Hay que tener nuestro tiempo de oración, hermanos. Es importante nuestro tiempo de intimidad con Dios, donde nadie nos moleste, donde estemos ahí. Imagínense si ahorita tú te levantas y tu esposo te dice, hey, no, pero déjame voy, y ahorita empiezo a hablar con él, pero yo me voy a seguirle. A diferencia de cómo estás, cómo amaneciste, oye, y empiezas ahí, es diferente. Hay que tener nuestro tiempo, hermanos. El salmista decía, de mañana oirás mi voz. Daniel, hermanos, dice la palabra de Dios que él oraba constantemente. Ahora, hermanos, es importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos tener una vida de oración. Una vida de oración, hermanos, debemos de tener. Es parte, hermanos, para que nosotros podamos tener una vida victoriosa. Un cristiano que tiene una vida de oración tiene una vida victoriosa. Un cristiano que va al Padre, que tiene una vida de oración, tiene una vida victoriosa, victoriosa ante el pecado, victoriosa ante la tentación, victoriosa ante el desánimo, victorioso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una conexión íntima donde podemos estar ahí. Hay hombres en la historia del cristianismo que dicen, oye, y parte de los secretos que hacían obviamente sabemos que es Dios, porque a veces les decimos grandes hombres, pero yo más bien creo que es porque tenían un gran Dios. Y nosotros tenemos un gran Dios, pero parte también de ellos es que ellos doblaban su rodilla, oraban, ¿sí? Tal vez nos preparamos para poder hablar para la ganancia de almas, y aquí oramos antes de salir, pero ¿cuántos de nosotros venimos de nuestra casa ya a haber orado? Dios, el día de hoy vamos a salir a la batalla, dame tu victoria. Llegamos tarde, hermanos, al punto de que el pastor tiene que recorrer el horario para que podamos estar aquí. Importante, hermanos, tener una vida de oración. El mejor ejemplo, hermanos, que podemos tener en la Biblia, que tenía una vida de oración, ¿quién crees que es? ¿Quién se le viene a la mente, hermanos? Jesucristo, hermanos. Mismo Jesucristo. Él, siendo Dios en su condición como hombre aquí en la tierra, Él tenía una vida de oración. Y quiero que veamos unos pasajes, algo muy rápido, ahí en Mateo 14, 23.
Mateo 14, 23, vamos a ver, hermanos, cómo él en todo momento podía tener un momento de oración. Mateo 14, 22, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud y subió al monte a descansar. Subió al monte a reflexionar en lo que había hecho. Subió al monte a orar, tener un momento de oración. Después de haber trabajado, después de haber hecho lo que tenía que hacer, despidió a la gente. Dice la Biblia que subió a un monte a orar. Marcos 1:35. Marcos 1:35, hermanos, dice ahí la palabra de Dios rápidamente. Levantándose muy, ¿de qué? De mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Muy de mañana, se levantaba muy de mañana, aún todavía oscuro, imagino que todavía en la madrugada, todavía no salía el sol, y él iba y tenía un momento de oración. Hermanos, él era Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que orar? Si él era Dios. Ahora bien, hermanos, el Señor Jesucristo lo hacía. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios, por qué nosotros no seguir el modelo de nuestro Padre? ¿Por qué no hacerlo? ¿Que acaso somos más fuertes? ¿Que acaso tenemos más sabiduría? ¿Que acaso nosotros tenemos más inteligencia para poder salir adelante de nuestros problemas? Ocupamos de la oración, hermanos. Es necesario la oración. Obviamente también que podamos leer la palabra de Dios, ¿sí? Pero es parte de el poder leer la palabra de Dios, el poder orar. Es parte de la vida del cristiano. Yo no conozco yo no puedo decir, oye, a este deportista, le voy a hablar un ejemplo del deporte que a mí me gusta mucho. Yo no conozco a un deportista, a un boxeador que diga, soy boxeador y yo no entreno, yo no le pego a un costal. Para mí entonces no sería el que es boxeador. Puede escuchar y saber y ver, pero mientras no lo practique, mientras no la viva, él no va a tener no va a tener esa capacitación, no va a tener esa destreza para poder hacer lo que tiene que hacer. Así también el cristiano, hermanos. Imagínense, hermanos, si yo no oro y que el hermano venga y me diga, hermano, ora por mí, hermano. Ponemos muchas veces en los grupos de WhatsApp. Ahí estamos en los varones, al menos puedo los varones, y a veces escucho que mi esposa me dice, oye, hay que orar por esta hermana, hay que orar por esta situación. Y ponemos ahí, pero si yo no oro, pues, ¿cómo voy a...? Sí, hermano, voy a orar por usted, hermano. Sí, hermano, hace rato el hermano Zapata me mandó un mensaje, el evangelista Zapata, hermano, y dice, hermanos, oren por este niño que está muy enfermo, oren por él. Imagínense, hermano, yo termino mi día, y llega mañana el viernes, llega el sábado, llega el domingo, lunes, martes, y yo nunca oré. Y yo le dije, hermano, sí, hermano, voy a orar por el niño. Yo sería un mentiroso, sí, yo sería un mentiroso. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia que Él oraba después de haber servido, Él oraba en la madrugada. Lucas 6:12, fíjese, este pasaje está muy impactante a mi vida. Lucas 6:12, dice ahí, y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Imagínense ahí, hermanos, pasar la noche orando a Dios. Yo decía, ay Dios, yo a veces me quedo con 15 minutos, 10 minutos, ya me quedo dormido ahí en la cama, ahí en la orilla. Ahora imagínate la noche. Miren, hermanos, les voy a confesar algo. ¿Quieren saber? ¿Sí? ¿Quieren saber? ¿Sí o no? Además nuestro hermano Ricardo es medio chismoso, que sí, nomás él chismoso, ¿no? Hace poco, hermanos, hace unos sábados, y eso se lo platicaba al pastor yo, ya habíamos terminado de la ganancia de almas. Mi esposa me dijo, voy a ir con mi mamá porque tenemos algo que hacer, ellas. Yo me quedé, no había fútbol, no había nada, ya no había nada que hacer, hermanos, en la casa. Le había ayudado algo en la casa a ella. Pues, ¿qué hago? Pues déjame, voy a prender la tele, voy a ver el Netflix. Tengo cuentas de Netflix, tengo varias cuentas y ni las uso. Y bueno, pues ahí me puse a ver.
Yo soy de los que quiero ver una serie, una película y nunca termino de salir el menú y no llego a ni una, no veo nada. Pero esta vez dije, bueno, voy a ver esto. Y empecé, eran como las 3 de la tarde, 4 de la tarde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como a las 12 terminé, hermanos, de ver y ya no se acababa la serie. Yo no sabía cuándo, yo pensé que era una película. Eran 8 horas, pastor. Casi una jornada laboral. Yo viendo la esta, y bien picado. Y así quedó. Siguiente día, el domingo, iban a jugar no me acuerdo si iban a jugar los Tigres, pero ya no vi el partido de los Tigres y me puse a ver la serie. ¿Sí? El lunes, hermano, 3 de la mañana, casi que eran las 4 de la mañana y yo todavía viendo la serie ese. 4 de la mañana, el lunes, imagínense en qué cabeza cabe, apenas nos iniciaron la semana y ya estoy desvelado del trabajo. Nada más porque mi esposa desde el cuarto se dio cuenta que no estaba y lo apagó, desconectó el internet, ¡pum! Y eran las 4 de la mañana. Y lo primero que yo reflexioné, hermanos, es esto. Jamás en mi vida he pasado 8 horas orando. Jamás en mi vida he pasado 8 horas leyendo la palabra de Dios. Jamás en mi vida he pasado 8 horas compartiendo el Evangelio. Jamás en mi vida. Pero para algo que a mi carne le atrae, a algo que Satanás puede usar, me comprobé que puedo pasar ahí muchas horas. Por eso no me gusta ver tanto la tele, no soy de ver tele. Y yo veía este pasaje y decía que Jesús se pasó la noche orando, hermanos. Orando. Y yo creo que Jesús no se la pasaba orando pidiendo por él, sino al contrario, pidiendo por sus discípulos, pidiendo por la multitud, pidiendo por lo que él iba a hacer el sacrificio, por todo esto. Y es impresionante, hermanos, cómo podemos hacer muchas cosas, pero si están dentro de lo que nos gusta, lo que queremos. En serio, hermanos, fueron tantas horas que yo me sorprendí del tiempo que se te va viendo eso. Ahora, hermanos, si nosotros debemos de tener una vida de oración, yo como padre debo orar por mis hijos, por mis hijas. ¿Qué hacía Job? Dice la palabra de Dios que Job oraba. Tal vez mis hijos pecaron, tal vez hicieron algo malo. ¿Cuántas veces, hermano, tú y yo, adultos, podemos orar por nuestros hijos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No lo sé. Pero tal vez yo pienso que nuestros hijos necesitan, inclusive después de casados. A veces pensamos de que nada, ya se casaron, hombre, ya nos quitamos el problema. Vienen más problemas, porque ellos inician una etapa en la que ya lo viviste tú, en la que hay que orar más por ellos, doblar rodillas. Y hermanos, si debemos tener una vida de oración, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora bien, hermanos, como iglesia, ¿somos una iglesia realmente de oración? ¿Somos una iglesia realmente que tenemos nuestros programas de oración como iglesia? Yo le he expresado al pastor, yo le he dicho, pastor, mi sentir es esto, que no somos una iglesia de oración. ¿Por qué? Porque los jueves solamente aquí oramos y a veces es un grupo menor. Ahorita me da mucho gusto porque hay un buen número, pero luego terminamos ahorita el servicio y algunos nos retiramos. Es importante la oración, claro, y más cuando estamos aquí en nosotros. ¿Qué vemos en el libro de los Hechos? A la que le llaman la iglesia primitiva, que ante la situación que estuvieran ellos oraban. Y yo creo, hermanos, que eran seres humanos como tú y como yo, padres de familia, madres de familia, hijos, esposos, esposas, viudas, etcétera, que tenían las mismas situaciones, las mismas problemáticas, y al contrario, ellos tenían que estar escondidos porque entraban y vámonos, collarín, a la cárcel, azotes. Pero ellos sabían que tenían que estar en la oración. Tristemente, hermanos, hoy en día en las iglesias se basa más hay iglesias en las que está alabanza, que no está mal, y dejan un espacio nada más para la palabra de Dios, y para la oración pues no se diga, mucho menos. Hoy en día muchas veces como iglesia no se tiene ese deseo, ese fervor de poder tener campañas de oración, de poder tener momentos como iglesia de oración. Yo la verdad he visto cómo las hermanas tienen su semana de oración, la femenil.
Y varones, ¿qué está pasando con nosotros? No la tenemos. Es que el pastor no nos dice, es que el presidente no nos dice, y nosotros no podemos. Jóvenes, semanas de oración, tenemos veladas de oración, ¿y qué ha pasado? Que a veces nos quedamos 3, 4. Y entiendo, andamos cansados, ¿quién no? Todo el día, pero nos retiramos. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos a un lado la oración? ¿Por qué sabemos si es algo tan importante? ¿Por qué si vemos el ejemplo de Jesucristo, cómo Él oraba? Si vemos cómo muchos han salido adelante porque tenían vidas en oración, ¿por qué lo dejamos a un lado? Ahora, hermanos, como iglesia, hermanos, hay necesidades, hay gratitudes que tenemos, hay dolor también cuando llega a pasar algo entre nosotros, hay proyectos que tenemos como iglesia. Yo considero y creo fielmente que en la iglesia tenemos que estar orando fervientemente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando y el enemigo eso no le gusta. No le gusta. Yo platicaba con alguien, lo expresaba el jueves pasado. Tenemos inclusive hasta una escuela cristiana, hermanos, donde no solamente estamos enseñando el ABC, sino donde se está enseñando más allá, donde se están rescatando vidas, donde esos niños que vienen son niños en los cuales el evangelio no está ahí, si no es por ellos, esos niños. Es algo tremendo, hermanos. ¿Qué necesitamos? Orar, ir a Dios en oración, no solamente de manera individual, no solamente como familia, sino también como iglesia, porque tenemos que ser una iglesia de oración. Así como tenemos que ser un cristiano, que nuestra vida sea de oración, tenemos que ser una iglesia de que sea de oración. En el libro de los Hechos, ahí viene, vamos a ir rápidamente, miren, les voy a mostrar unos versículos rápidamente. El libro de los Hechos, capítulo 1, en el capítulo 1, el versículo 14, hermanos, nos dice ahí: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto, hermanos, después de que vemos versículos antes donde Jesús se despide de ellos, donde entra ya, donde subieron al aposento, donde ahí se reunían también para poder orar, y dice que estaban ahí orando. Dice más adelante, hermanos, en el 4, ahí estaban todos tranquilos, había cierta paz, digámoslo así, tristes porque no estaba ahí el maestro, porque ya no estaba con ellos. Pero en el 4:23 dice por ahí: y ellos, habiendo oído alzar unánimes la voz a Dios, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una vez, después de haber tenido ahí un problema entre Pedro y Juan, que no los dejaban que compartieran la palabra. En el 12:5, hermanos, más adelante, ya vemos ahí, en el 12:5, vemos ahí que Pedro estaba custodiado en la cárcel por la iglesia, pero la iglesia hacía sin cesar la oración a Dios el Padre. Ya en problemas de donde todo está bien, entre comillas, oraban. En donde estaban todos reunidos, oraban. Donde había problemas, oraban. Donde había algún hermano que estaba en una situación, en este caso encarcelados, oraban. En todo momento, hermanos, había oración. Ahora, hermanos, ¿qué vamos a hacer, hermanos, nosotros? Vamos a reflexionar y vamos a decir: Dios, es verdad, Dios, yo no te he buscado como debería de buscarte. Yo no tengo una vida de oración. Por las circunstancias que guste y mande, hermanos. Por las circunstancias que veamos, el trabajo, la escuela, lo que sea. Pero tenemos que reflexionar y buscar y decir: Dios, yo necesito hablar más contigo. Necesito más de pasar momento contigo. No esperemos, hermanos, a que llegue un problema para poder estar doblando rodillas, y ahí sí, Dios, ayúdame, y ahí sí te suplico, Dios, y ahí sí te ruego. No esperemos a que vaya eso. Si nos va bien, hay que orar. Si nos va mal, hay que orar. Si estamos contentos, hay que orar. Si estamos tristes, hay que orar. Si estamos pasando por una situación, si tenemos sueños, tenemos proyectos, hay que orar, hermanos. Una vida de oración, hermanos, es igual a una vida de victoria. Y lo vemos en la palabra de Dios con tantos personajes. Y lo vemos a lo mejor en testimonios de tantos hermanos que estuvieron antes que nosotros, o hermanos que están actualmente entre nosotros y que tienen vidas victoriosas porque son hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, que pasan momentos en oración.
con Dios. Es momento, hermanos, de que podamos reflexionar y que podamos buscar a Dios en todo momento. Nos han dicho que llega el día malo. Nos han dicho que puede llegar el desánimo. Nos han dicho de que puede llegar la tentación. No esperemos a que llegue eso para entonces doblar mi rodilla. Hagámoslo de una vez, hermano. Hagámoslo de una vez. Porque es importante orar y mi vida espiritual se va a fortalecer. Experimentémoslo, hermano. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Busquemos durante el día, durante la semana. ¿Qué viene mañana? El sábado, perdón, un aniversario más. Si es un aniversario, ¿sí? Es un aniversario que por la misericordia y la gracia de Dios podemos llegar como iglesia, ¿sí? Que no hemos cerrado esas puertas. Pero también yo, como hijo de Dios, que yo puedo seguir un año más para poder celebrar un año más aquí en la congregación. Pero ha habido hombres y mujeres que han estado doblando rodillas para que podamos seguir adelante. Amén. Entonces, hermanos, seamos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas de oración. No nos hace daño, hermanos, orar. Nada. Nada. No nos hace daño nada. Entonces, pongámonos en práctica. Tengamos ese hábito. Pero para tener ese hábito tenemos que tener disciplina. Hacerlo. Pidamos a Dios. Él es bueno, nos va a escuchar. Que ponga el deseo más en mí de orar, más en mí de orar. Y para cuando menos acordemos, hermanos, vamos a deleitarnos en la oración, vamos a pasar horas orando a Dios, conviviendo con nuestro Padre Celestial. Y aunque vengan los ataques del enemigo, vamos a estar fortalecidos. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde, esta noche ya. Bendito Dios, te agradecemos porque podemos entender con tu palabra la importancia que es el orar. Podemos entender la importancia, mi Dios, que el privilegio que tenemos de poder platicar contigo en oración, poder expresar, abrir nuestro corazón y sobre todo, mi Dios, que tú nos escuchas, que no oramos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, que puede contestar nuestras oraciones, puede ayudarnos, darnos paz, darnos tranquilidad ante la situación que podemos pasar. Pero yo te quiero rogar especialmente el día de hoy por nuestra iglesia, que podamos ser, hermanos, una iglesia de oración, mi Dios, que podamos ser, mi Dios, una iglesia en la que en todo momento tengamos el deseo de orar, que no nos dé flojera, que no entremos en desánimo, sino que podamos estar orando constantemente y que nuestra vida sea una vida de oración delante de ti. Gracias, mi Dios, por mis hermanos, porque cada uno de ellos propone en su corazón estar aquí, que nunca despreciemos los días que hay servicio para venir a alabarte, para venir a leer tu palabra, pero principalmente para venir a hablar contigo, mi Dios. Te agradecemos, mi Dios, y ayúdanos a hacer un compromiso delante de ti, un compromiso en el cual podamos comprometernos, mi Dios, a orar, a estar contigo, a pasar nuestros momentos especiales ahí en nuestro cuarto, en algún lugar que podamos designar, mi Dios, pero que podamos hablar contigo, que podamos deleitarnos contigo en oración, así como nuestro Dios Jesucristo lo hacía. Ayúdanos, mi Dios, a darnos el deseo de orar. Quítanos toda flojera que pueda haber, mi Dios, en nuestra vida. Quítanos toda esa pérdida de tiempo que a veces puede llegar. Y, mi Dios, que podamos nosotros cada día ir más a ti en la oración, mi Dios. Todo esto te lo agradezco por tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche.